Bienvenidos a ThermoU, mis queridos estudiantes. Espero estén muy bien. Eh, Hoy explicaré acerca de los procesos termodinámicos en este capítulo del curso Termodinámica. Entonces, los procesos termodinámicos vienen siendo como esa trayectoria, ¿sí? Ese desplazamiento que ocurre entre un estado a otro, ¿sí? Entonces vamos a tomar como ejemplo que tenemos un estado eh, un estado inicial donde tenemos una presión inicial, una temperatura inicial, digamos que tenemos una densidad inicial. Este es nuestro estado inicial. Ahora, ese sistema experimenta un cambio en sus propiedades. Entonces vamos a decir que ya pasó a una presión 2, a una temperatura 2 y que su densidad es una densidad 2. Entonces ese estado 2 o estado final, si podríamos decir en este caso que el estado 1 es el estado inicial y que el estado 2 es el estado final. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo que cambiaran las propiedades del sistema que había inicialmente? Puede que la presión aumente, puede que disminuya, o puede que la temperatura aumente o disminuya, y asimismo con la densidad. Entonces, ¿qué es lo que afecta a esas propiedades? Es el proceso, ¿sí? Como tal. Entonces, para afectar a esas propiedades, nosotros podemos tener unos cambios. Esos cambios pueden ser que podríamos agregar calor al sistema, ¿sí? O podríamos rechazar calor del sistema. También podríamos, o el sistema podría generar alguna clase de trabajo. Entonces, por acá tenemos un trabajo generado, o podría consumir una clase de trabajo, ¿sí? Entonces recordemos que esas son las transferencias de energía que se pueden ver en los sistemas. Y pues cada una de esas transferencias va a modificar las propiedades de dicho sistema. Entonces, siempre que nosotros tengamos un cambio de estado, ¿sí? Siempre que tengamos un cambio de estado, vamos a tener un proceso. ¿Y cómo sabemos cuándo cambia de estado? Cuando cambian las propiedades. En este caso cambia al menos una propiedad intensiva. Si cambia al menos una propiedad intensiva en el sistema, se dice que cambia de estado y por lo tanto se experimenta un proceso, ¿sí? Entonces, hablemos ahora de cuántos tipos de procesos podríamos tener. Los tipos de procesos que podríamos tener, entonces, en este caso, podríamos tener un proceso isotérmico. Es aquel proceso donde la temperatura permanece constante. Es decir, que la temperatura del estado inicial es la misma temperatura del estado final, ¿sí? Entonces, para este tipo de procesos van a cambiar las otras propiedades excepto una, y esa es la temperatura. Podríamos tener otro tipo de proceso y ese es el proceso isobárico, donde la presión permanece constante. Y entonces aquí vamos a decir que
la presión del estado inicial es la misma presión del estado final, ¿sí? Entonces ya sabemos, pueden variar cualquiera de las otras propiedades excepto la presión. Tenemos otro tipo de proceso y es el proceso isocórico, ¿sí? Y este proceso es cuando el volumen permanece constante. Ahora, eso quiere decir que el volumen inicial es el mismo volumen final. Y pues aquí ustedes se detendrán un poco y dirán, bueno, pero si el volumen no es considerado una propiedad intensiva. El volumen no es considerado una propiedad intensiva, pero si hablamos de sistemas cerrados, donde la masa es constante, tenemos una particularidad, y es que recordemos algo. La densidad 1 es igual a la masa 1 sobre volumen 1. La densidad 2 es igual a la masa 2 sobre volumen 2. Si yo digo que el volumen 1 es igual al volumen 2, voy a igualarlos. Entonces eso tengo que, despejando el volumen 1, me queda que el volumen 1 es igual a masa 1 sobre densidad 1. Y que el volumen 2 es igual a masa 2 sobre densidad 2. Ahora sí igualo las dos ecuaciones y obtengo que si el volumen 1 es masa 1 sobre densidad 1 es igual a masa 2 sobre densidad 2. Pero recordemos algo también, es que la masa es constante, entonces no hablemos de una masa 1 ni de una masa 2, sino que vamos a hablar de una masa en general. Bien, ahora una propiedad de las sustancias podríamos verlo en forma de las densidades, ¿sí? Si yo digo que las masas son constantes, las densidades también van a ser constantes, entonces la densidad 1 va a ser igual a la densidad 2. Ahora, una propiedad usada en la termodinámica es el inverso de la densidad y esta es llamada el volumen específico. Entonces, el volumen específico es una propiedad muy usada en la termodinámica de las sustancias y es el inverso de la densidad. Por lo tanto, esta va a tener unidades de volumen sobre masa, es decir, metros cúbicos por kilogramo, sistema internacional, o pies cúbicos por libra masa, sistema inglés, ¿sí? Entonces, esta propiedad intensiva, el volumen específico, va a ser muy usada de ahora en adelante. Y entonces, si decimos que para los sistemas cerrados, en un proceso isocórico, si decimos que el volumen es constante, también podemos decir que los volúmenes específicos son constantes, ¿sí? Esto solamente aplica para sistemas cerrados. Entonces, ahora sí, claro, es una propiedad intensiva el volumen específico. Entonces, podríamos variar las demás y la única que permanece constante es el volumen específico. Y un último proceso viene siendo los procesos politrópicos o proceso politrópico. Y es aquel en el que ninguna de las propiedades permanece constante. Entonces, ninguna propiedad es constante. ¿Vale? ¿Y esto cómo se ve? Pues vamos a verlo de la siguiente forma. Si yo tengo el caso de los gases ideales, estos procesos politrópicos aplican para gases ideales, es decir, gases que siempre van a estar en esa fase, ¿sí? Entonces, si yo tengo un comportamiento de un gas ideal que es una presión por un volumen, y este volumen va a estar afectado a un exponente K. Esto es igual a una constante. Y pues ese exponente K es una constante
politrópica, se le llama, que también la podemos encontrar como la relación de calores específicos, es decir, relación entre Cp y Cv. Recordemos, esto aplica solamente, aquí lo voy a colocar, proceso politrópico solamente para gases ideales. Entonces, obedece esta forma de PV a la K es igual a una constante, ¿sí? Donde aquella constante es la relación entre calores específicos, el calor específico a presión constante entre el calor específico a volumen constante. Y estas son propiedades intensivas también de una sustancia o de un cuerpo. Entonces, estos son los 4 tipos de procesos termodinámicos que podemos tener o experimentar en un sistema, dependiendo de la sustancia, pues, y de los datos que nos den. Es importante identificar cuál es el que aplica en el sistema. Entonces, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, no olviden en escribirme. Estaré atento a todos sus comentarios. Aquí en la parte superior van a encontrar el video anterior de este curso. Espero lo revisen y de igual forma estaré atento a todos sus comentarios. Entonces, muchachos, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.